Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestras reflexiones en el Evangelio de Marcos. Ya estamos avanzando prácticamente en el penúltimo capítulo de este lindo Evangelio. Así que abra por favor su Biblia en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15. Vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 5. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versos del 1 al 5. Si ya lo tiene, le invito a que juntos podamos darle lectura a la palabra de Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Padre, en esta tarde quiero suplicarte en el nombre de Cristo Jesús que permitas que tu palabra sea expuesta, Señor, con autoridad. Padre, pon las palabras indicadas en mi boca para que pueda yo así enseñar y transmitir, Señor, tu palabra, tu verdad, Señor, lo que demandas de tu iglesia. Quiero suplicarte, buen Dios, que tú toques el corazón de mis hermanos con ella y que estemos todos juntos dispuestos a vivirlo, a practicarlo, a obedecerte en el nombre de Cristo. Amén. Quiero comenzar este mensaje con una frase que me encontré de Gordon mientras preparaba el sermón. Y este hombre simplemente decía que cualquiera de nosotros no estamos en el mundo para dar testimonio de Cristo. En realidad estamos en Cristo para dar testimonio al mundo. Y pareciera que decimos lo mismo, pero la realidad es de que no es así. Estar en Cristo, vivir como Cristo, seguir a Cristo, ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es de lo que vamos a hablar en esta tarde. De lo importante que es que usted y yo cuidemos nuestro testimonio. De lo valioso que es cuidar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y la forma en la que nosotros lo podemos transmitir a otros. El primer punto de este mensaje de cómo nosotros debemos cuidar nuestro testimonio tiene que ver con que entendamos que al ser cristianos debemos de estar dispuestos de ir contra la corriente. Si tú te llamas cristiano, entonces tienes que estar dispuesto a ir contra la corriente. El versículo 1 dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo ya los principales líderes, los sacerdotes, los ancianos y escribas con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron, dice la Biblia, a Pilato. Mire, ya el Sanedrín en este momento había decidido que Jesús era culpable de blasfemia, y por lo tanto ellos simplemente decían: Jesucristo es digno de muerte. Sin embargo, ellos no tenían la autoridad para dar esa sentencia a Cristo Jesús, debido a que era un pueblo que se tenía que someter a la ley romana. Por eso es de que ellos simplemente lo que tienen que hacer para llevar a cabo su plan es presentar a Jesús ante Pilato para que éste lo juzgue y entonces le dé muerte. Todo este trámite que nosotros podemos considerar como una mera burocracia, en realidad, hermanos, tiene mucha importancia. Hay varias cosas que de aquí usted y yo podemos aprender, porque por lo menos cuando vemos la escena en cómo estos hombres tienen que llevar a Cristo delante de Pilato, nos recuerda que la muerte del Señor Jesús, hermano, fue llevada a cabo no solamente por medio del pueblo de Dios, como tampoco solamente por los que no lo conocían. En realidad, la muerte de Cristo tuvo que ver con todos, con judíos y con gentiles, en una sola palabra, con pecadores.
La muerte de Cristo fue a causa de todos. Nadie en la humanidad, ningún sector de la misma humanidad fue capaz de poder distinguir la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ningún hombre, ni los religiosos ni los paganos, fueron capaces de discernir quién era Jesús. Fueron capaces de escucharle, fueron capaces de obedecerle, fueron capaces de ser sensibles para darse cuenta que Él era el Mesías. Esto nos dice entonces que ambos bandos fueron culpables del mayor crimen que la historia de la humanidad ha conocido. Y si yo entiendo bien, entonces esto me lleva también a pensar y a tener muy claro, muy en cuenta, que así como ellos fueron culpables, usted y yo también lo somos. Porque Cristo también murió por nuestros pecados. Cristo también murió por lo que yo he hecho. Porque sin ese sacrificio simplemente no podríamos tener ese acceso al Padre. Pero en segundo lugar, nosotros también entendemos que todo lo que estaba ocurriendo había sido anunciado previamente ya por Dios a través de los profetas. Cuando nosotros leemos los Salmos, ahí vemos cómo David ya había hablado de esta hostilidad que el hombre tendría contra el gobierno de Dios. El mismo David en el Salmo 12 pregunta con horror, con gran sorpresa, ¿cómo es posible que todas las naciones logren ponerse de acuerdo para llegar a cometer un acto tan vil y tan despiadado como matar al Hijo de Dios? Yo pregunto, hermano, ¿qué lógica hay en el empeño de independizarse de un Dios que es bueno? ¿Qué lógica hay con quererse independizar de un Dios que quiere lo mejor para nosotros? ¿Qué mal ha hecho Dios al ser humano para que le aborrecieran de este modo? ¿Cómo es posible que un mundo tan dividido, en donde las opiniones cuando buscamos hacer el bien son tan opuestas, podamos llegar a estar unidos en un complot prácticamente de carácter universal, de tal manera que nos queramos poner en contra del gobierno de Dios? Todo esto se cumplió cuando los judíos y los gentiles se unieron para crucificar a Cristo. Por eso no debe de extrañarnos, hermanos, que si bien pareciera que todo o todos de alguna manera están en nuestra contra, la realidad es de que si tú quieres seguir los pasos de Jesús, naturalmente vas a encontrar oposición con la gente que no lo conoce. En muchas ocasiones incluso vas a encontrar oposición en la gente que aún dice amar a Dios. Es increíble que todos pensamos en que lo mejor que podemos hacer es rendir nuestra vida al Señor. Pero ¿cuántas veces si alguno de nuestros hijos el Señor está poniendo en su corazón una carga y está haciendo un llamado, los papás simplemente le dicen, no, nada de dedicarle tu vida al Señor, ponte a hacer algo que te deje, que valga la pena, sé un hombre de provecho, nada de pastor o misionero, nada de eso. Tú primero haz otra cosa que de veras dé fruto y pueda rendir lo que hemos invertido en ti y ya después veremos si lo logras o no. ¿Cómo es posible que nosotros podamos predicar que es importante vivir los preceptos y la voluntad de Dios, cuando de repente la misma gente en nuestra casa nos incita a faltar, nos incita a llegar tarde, nos incita a mentir? Nosotros vamos a encontrar, hermano, oposición. Ahora, no puedes confundirte. Hay a veces hermanitas que están en todas las actividades de la iglesia, lo cual yo celebro, digo, gracias a Dios. Pero si uno va a su casa y toda la casa está de cabeza y los trastes están ahí de una semana y no fue capaz ni de tender su cama, hermano, el primer lugar que tiene que estar es en su casa haciendo su quehacer. Y no se confunda pensando en que yo no estoy diciendo que no venga a la iglesia. Estoy diciendo que eso también es darle honra al Señor y rendirle culto.
Pero la realidad es de que todos tenemos las mismas 24 horas en el día para administrarlas sabiamente. Así que si usted se apura, seguramente podrá atender bien su casa y entonces después venir y adorar a Dios o aprender de su palabra. Los extremos siempre, mi amado hermano, son malos. Pero así como yo no puedo poner de pretexto que vengo a la iglesia para dejar de cumplir con mis obligaciones y responsabilidades en casa, tampoco puedo poner de pretexto que por cumplir con mis responsabilidades tengo que dejar a Dios en segundo lugar. Hermano, va a haber muchas cosas que a lo largo de tu vida presenten obstáculos para que tú te comprometas con Dios. Pero esto es algo normal. Si tú de veras quieres cuidar tu testimonio, debes entender que vas a encontrar oposición. Me cuesta trabajo entenderlo, pero es la verdad. A veces hay papás que dicen, no, es que quiero que mis hijos se integren y busquen. Y cuando están con los jóvenes les piden que estén a las 6 de la tarde en su casa. Cuando les piden permiso para ir a una fiesta, no llegan a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche. Es un mundo al revés. A veces cuando andan con un servidor, yo la hago hasta de chofer, trato de llevarlos a todos hasta su casa. ¿Por qué se enoja? ¿Cuál es el problema? Si están con otros chicos que aman a Dios, que lo están sirviendo, ni van a tomar, ni van a fumar, ni se van a drogar, ni andan hablando como cartoneros, ¿qué le quita? No, es que aquí hay reglas, aquí se llega siempre a las 8 de la noche. Ok, entonces no se queje de que no convive con otros chamacos y que se pasa más tiempo con la gente que no conoce de Dios que con los que sí. A final de cuentas, hermanos, encontramos oposición para seguir y servir a Dios. Vivimos en medio de un mundo en tinieblas, un mundo que privilegia el egoísmo. Es interesante cómo en la propia casa a veces se presenta esto. Si surge un chico que es humilde y que tiene el don de servicio y que no le pesa, y ahí anda el chamaco limpiándole el auto y haciendo y ayudando a la tía y llevando y trayendo. Luego los papás son los primeros que brincan. Oye, ¿qué te pasa? Si no eres gato de nadie. ¿Cómo es que andas ahí haciendo y limpiando? También tiene hijos, que lo hagan ellos. Eso es oposición. Si no está haciendo nada malo, ¿por qué te molesta a ti que lo haga? ¿Por qué en lugar de reconocer que está haciendo algo bueno, se te ocurre decirle que no es gato de nadie para hacerlo? Que no tiene por qué ayudar. ¿Te están pagando algo? ¿Por lo menos te está dando para el agua y el jabón? ¿Está ocupando tu tiempo? Hermano, eso es oposición. Y quizá usted y yo a veces no nos damos cuenta, pero nosotros muchas ocasiones aún servimos de obstáculo para que otros sirvan a Dios. Por si tú no te habías dado cuenta, al decidir ser cristiano, tomaste la decisión de ir contra la corriente. Fuimos llamados a cuidar nuestro testimonio y en muchas ocasiones eso va a parecer que somos anormales, va a parecer que somos santurrones, va a parecer que somos exagerados, incluso algunos nos dicen fanáticos. Pero hermano, sin duda alguna, cuando te mantienes firme viviendo bajo los principios del reino de Dios, sin dejarte llevar por todo lo que los demás hacen, tú te estás pareciendo más a Cristo Jesús. Yo sé que no es sencillo, como joven, enfrentarte a una realidad en donde si quieres divertirte con tus compañeros, pues parece que es obligado echarte un cigarrito, tomarte una copa, hablar con leperadas, reírte de los albures. Yo sé que eso no es sencillo. Pero déjame te digo que eso es a lo que fuiste llamado, porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Yo sé que hay mucha gente que por su trabajo tiene en muchas ocasiones que cerrar tratos o negocios. Y los que saben dicen que esos se cierran siempre en la mesa, ¿no? Con un buen plato de alimento y por supuesto una buena botella de vino. A veces esas reuniones son más borracheras que otra cosa. Y yo entiendo que es parte del trabajo, lo que yo no entiendo es cómo de repente se nos olvida lo que somos. Y por cerrar un empleo o un trabajo, somos capaces quizá de tomar cosas que normalmente no hacemos, porque ni nosotros mismos nos sentimos bien con ello. Ser cristiano, hermano, sí, en muchas cosas es ir contra la corriente. No hablamos igual que aquel
que no conoce a Cristo. No debemos divertirnos de la misma manera en que se divierten aquellos que no conocen a Cristo. Es más, no nos vestimos igual que muchos de los que no conocen a Cristo. Necesitamos tener en nuestro corazón el desear parecernos más a Jesús. Y eso lo logramos cuando casi siempre vamos contracorriente. Recuérdalo, si tú eres cristiano, debes estar dispuesto a ir contra la corriente. Pero hay una segunda característica que encuentro en este pasaje, en Cristo, que da testimonio que al ser cristiano nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir en integridad. Si tú eres cristiano, tienes que estar dispuesto a ser íntegro. La Biblia dice en el verso 2 que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús respondió y le dijo, tú lo dices. Mire, los judíos presentaron el caso de Jesús ante Pilato y le dijeron, mira, este es un demagogo sedicioso. Este quiere levantar al pueblo en contra tuya y esto se puede poner difícil porque él se está declarando que es rey de los judíos. Lo que estos hombres querían hacer es que Pilato inmediatamente lo condenara en un proceso ligeramente formal. Pero el gobernador romano, cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos darnos cuenta que él no se sentía cómodo. Es más, él no tenía ninguna simpatía por los sacerdotes judíos. Este hombre los conocía bien, se había dado cuenta de quiénes eran. Así que lo que yo puedo entender en la Biblia es que de verdad Pilato no tenía ninguna intención de ayudarles en lo más mínimo. A él no le interesaba. Pilato no tenía que quedar bien con ellos. Y lo primero que el gobernador hace después de escuchar las acusaciones infundadas que los religiosos dan en contra de Jesús y tiene delante de él a aquel que están condenando, le pregunta directamente, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, piénsenlo de esta forma. Dado el odio que Pilato sentía hacia todo lo judío en este caso, dado el rechazo que Pilatos tenía ante todas estas personas que eran judías, no podemos pensar que de verdad en esta pregunta fuera sincero lo que estaba haciendo. En realidad había cierto desprecio, incluso yo veo como una pregunta de un hombre medio cínico. Porque ¿cómo le va a preguntar a este hombre si él es el rey de los judíos, si los judíos lo están acusando y además parece entonces ya iba todo golpeado, ya iba maltratado, ya iba humillado? Jesús se había enfrentado a esas humillaciones en la forma en la que sus acusadores lo estaban presentando. En ningún momento había evidencia de que Jesús fuera, en este caso, su rey, si ellos mismos lo estaban entregando. Pero Jesús le contesta de forma inmediata a Pilato. Y en el Evangelio de Juan nosotros podemos ver cómo incluso Juan lo describe un poco más allá, declarando abiertamente que él era rey. Pero además añade una explicación que sí, seguramente Pilato no había entendido. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, ahí por el capítulo 18, la Escritura dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es la verdad oye mi voz. Jesús, hermanos, no estaba frente a cualquiera. No era una persona común a la que él le estaba dirigiendo estas palabras. Jesús estaba delante del procurador de Roma en Jerusalén.
Era el representante del mismo César, del Imperio Romano. Era el único que podía bien o mandarlo matar o liberarlo. Aunque a los judíos no les gustara, si Pilato lo quería, él podía haber perdonado o dado la libertad a Cristo Jesús. Pero todas estas cosas no limitaron la respuesta de Cristo. Todas estas cosas no intimidaron a Jesús para que Él pudiera decir la verdad. Aún y al saber que estaba delante de Pilato, esto no hizo que Él pensara o titubeara en la respuesta que le iba a dar. Él simplemente respondió con la verdad, porque Jesús era íntegro. Y esto, hermano, me hace pensar en cómo es que reaccionamos cuando nos encontramos bajo presión. ¿Cómo es que usted y yo reaccionamos cuando la gente a nuestro alrededor nos está presionando? Cuando las decisiones que vamos a tomar, aún sabiendo que son las correctas, también sabemos que vamos a tener consecuencias. Que probablemente si no hago una tranza, no voy a cerrar el trato. Si no digo una mentira, me voy a meter en problemas. Si no agarro esto que no es del todo mío, puedo entonces meterme en serios problemas. ¿Cómo reaccionas ante la presión? ¿Cómo reaccionas cuando tienes la oportunidad de mentir para que no caiga sobre ti la responsabilidad de algo que dejaste de hacer? Y es más fácil decir una mentira para que responsabilicen a otro. ¿Cómo reaccionamos cuando decir la verdad no es lo que aparentemente más nos conviene? Cristo, hermano, lo hizo con integridad. Cristo lo hizo sabiendo quién era. Él siguió siendo el mismo. Él siguió dando testimonio de quién era y de a qué había venido. Cristo no acomodó su respuesta de acuerdo a su conveniencia. Simplemente dijo la verdad porque Jesús era un hombre íntegro. Mire, nosotros podemos engañar a cualquiera, excepto a dos personas. Una de ellas es usted y la otra es Dios. Usted le puede aventar el choro al que quiera y le puede dar vuelta y no la podemos creer. Puede ser un excelente orador y envolver a la gente y hacer que crean sus mentiras. Pero al fondo usted sabe que está mintiendo y eso lo hace un mentiroso. Y por supuesto que si usted lo sabe, pues a Dios no se lo podemos ocultar. Aquí podemos traer nuestras mejores garras, ponemos nuestra mejor cara, nos ponemos en la situación de cristianos fieles, pero Dios sabe y usted sabe cómo nos comportamos cada minuto de la semana. Compartía con algunos en el seminario y tengo la impresión de que muchas veces algunos de nosotros pensamos así. Y esto tiene que ver con los conceptos que tenemos del ser cristiano. Y yo a veces escucho entre nuestras pláticas, es que en mi vida secular, y la pregunta es, ¿cuál vida secular? O sea, ¿tú dejas de ser cristiano cuando sales de la iglesia o cuando no vienes a este lugar? No existe la vida secular. Tú eres cristiano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay vida secular. Tienes un trabajo que sí no tiene que ver probablemente con el ministerio, pero ese trabajo, ¿quién te lo dio? ¿Para quién lo haces, hermano? En ese trabajo Dios te está usando también para hacer de testimonio. Todo lo que tú haces y dejas de hacer es para Dios. Por lo tanto, no existe vida secular. El problema de creer que hay una vida secular es de que entonces tú puedes vivir de un modo allá, en lo secular, y de otro modo aquí, en lo espiritual. Y muchas veces eso es lo que hacemos. Pero la realidad es de que delante del Señor esto no es así. No tienes vida secular. Si tú vives como gentil, como pagano, como si no conocieras a Cristo, lo que tú estás haciendo es pecar. Así de simple. No estás siendo íntegro. Porque pones una cara aquí y otra cara allá afuera. Integridad, hermano, es ser uno mismo siempre. Comportarme de la misma manera aquí y fuera de aquí. Cristo no acomodó su respuesta a su propia conveniencia. La pregunta entonces es, ¿será que usted y yo estamos convencidos de que siempre es lo mejor darle la honra a Dios comportándonos íntegramente? ¿O cuando vemos en juego nuestra comodidad,
o nuestro beneficio simplemente nos acoplamos a la situación de tal modo de que nos dejamos llevar negando lo que realmente el Señor ha hecho en nuestra vida. Hermanos, si de verdad tú quieres ser un testigo fiel de Cristo, debes estar dispuesto a vivir en integridad. Tú tienes que estar dispuesto a ser el mismo. Mire que uno de los mayores problemas en casa es que otra vez, ¿no? Hay hermanos que nos vemos una vez a la semana, a veces dos y bien nos va, los que vienen los miércoles al culto de oración, los que vienen los viernes al estudio bíblico. Difícilmente nos vemos más que estos 2 o 3 días a la semana. Y otra vez, aquí podemos ser pues lo mejor, y nuestra cara y nuestro testimonio es el mejor, y aparentamos ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor todo. Pero no podemos engañar tampoco a nuestra esposa, ni a nuestros hijos. Y aquí todo está bien, cuando en la intimidad de la casa sabemos que todo está mal. Y eso, mi amado hermano, habla de integridad. Porque sí, en lo práctico yo puedo decir, es verdad, ¿no? La ropita se lava en casa, ¿no? No tenemos por qué hacer públicos nuestros problemas. No tenemos por qué hacer públicas nuestras diferencias o las situaciones adversas que muchas veces enfrentamos en casa. Pero una cosa es que yo me pueda molestar o no estar de acuerdo con mi mujer en algo y de repente venir en el auto discutiendo y llegar aquí y que todos nos vean con la cara de ¿cómo están todos? Porque nosotros estamos bien. Como una cosa que pasa porque somos un matrimonio y al final estas cosas pasan en los matrimonios. A que nosotros vivamos de esa forma y cada 8 días sea la misma cantaleta. Y que todos los días nos enfrentemos con la realidad de que tengo que ser alguien aquí porque en casa soy totalmente diferente. Es que, pastor, usted no conoce a mi papá. Es que, pastor, usted no conoce a mi mamá. Y hermano, de verdad, eso es terrible porque habla de integridad. Y el mayor ejemplo que nuestros hijos tienen proviene de nosotros. Yo me ponía a pensar en mi padre y a final de cuentas, pues en realidad lo extraño demasiado. Y hay momentos en los que me siento triste y quisiera que él estuviera acá. Por un lado yo pienso, mi padre siempre está conmigo por una simple razón. Yo soy sangre de su sangre y carne de su carne, y eso me hace llevarlo siempre en mí. Pero mucho más allá de eso, que ya no lo tengo a mi lado, porque la carne ya no está aquí, sí tengo todo lo que él me enseñó, todo lo que él me dejó. Y eso, mi amado hermano, es mucho más fuerte que cualquier palabra que él me pudiera decir. Nuestro testimonio, hermano, arrastra a la gente. Tu testimonio, hermano, impacta a tu familia. No lo tomes a la ligera ni como poca cosa. Tú debes de ser consciente que si de verdad quieres dar un fiel testimonio de Cristo a tus hijos, tienes que vivir en integridad. Tienes que ser una persona íntegra. Aunque esto no siempre sea lo más fácil. Aunque aparentemente esto no sea siempre lo que más te convenga. He dicho hasta aquí que tienes que estar dispuesto a ir contra la corriente, que tienes que estar dispuesto a vivir en integridad. Pero hay una tercera cosa a la que tú tienes que estar dispuesto, si en verdad quieres cuidar tu testimonio. Y esto es, tienes que estar dispuesto a aprender a confiar en Cristo. Tú tienes que estar dispuesto a aprender a confiar en Dios. Los principales sacerdotes, dice la Escritura, que le acusaban mucho. Y otra vez Pilato le preguntaba, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Miren, en ese momento en el que Pilato le pregunta esto a Jesús, ya es muy probable que los principales sacerdotes se dieran cuenta de que Pilato en realidad había entendido que Jesús no estaba desafiando la autoridad de Roma. Si entonces ellos no lograban que Pilato creyera esto, todos sus planes se podían venir para abajo y Pilato podía liberar a Jesús. Por eso es que ellos se suben
entonces frente a Pilato y elevan el tono de sus acusaciones y empiezan a dar rienda suelta a su odio contra Jesús. Y yo me imagino la escena ahí, un griterío alrededor, la excitación de la gente, y Jesús simplemente callado, guardando silencio. Él ya le había contestado a Pilato y a partir de ahí no iba a hacer absolutamente nada más para defenderse. Él no iba a defenderse de las falsas acusaciones que le estaban levantando. Y finalmente, su silencio, si yo entiendo bien, fue mucho más elocuente que sus palabras. Al punto, hermanos, de que la Escritura nos dice que el mismo Pilato quedó maravillado. Se maravillaba. ¿Pero por qué guardó silencio? ¿Por qué Jesús no se defendió? Hermanos, una de las razones por las que Él no se defendió es porque ya no era necesario hacerlo. Él entendía que Pilato sabía que era inocente. Además, Jesús sabía también que era necesario que esto pasara. Las profecías debían de cumplirse. Los que estamos estudiando Isaías, ya leímos por ahí en el capítulo 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Hermano, nuestro Señor Jesucristo no se defendió a sí mismo, porque Él ya había encomendado su espíritu al que lo iba a defender con justicia. Él no respondía ni cuando lo insultaban ni amenazaban. Jesús no se vengó. Él simplemente dejó su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Pero sobre todo esto yo quiero entender que en realidad Jesús no se defendió porque Él estaba decidido a ir a la cruz y obedecer hacia su Padre. Cristo confiaba mucho en su Padre. Hermano, no es necesario que nos defendamos. No es necesario que siempre querramos argumentar y convencer a aquellos que en ocasiones no comparten nuestra propia fe en Cristo Jesús. Yo entiendo que no fuimos llamados a demostrarle a los demás que nosotros tenemos la verdad. A lo que fuimos llamados, hermanos, es a dar testimonio fiel de quién es Dios, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cristo siempre tiene el control y su palabra nos enseña que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Si de verdad lo creemos, entonces hay que confiar en Él. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y todas las cosas son todas las cosas. Hermanos, si tú quieres de verdad comportarte a la altura de un verdadero cristiano, tienes que aprender a confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, nos parecemos un poco más a Cristo Jesús. Concluyendo, hermanos, al acercarnos a este pasaje, podemos ver el testimonio que Cristo dio de la verdad. Y ese testimonio en medio de persecución, bajo presión. Tan importante fue este ejemplo que Pablo se refiere a él como la base de nuestro ministerio. A uno de sus hijos espirituales, a Timoteo, te encargo delante de Cristo Jesús. Y aquí es en donde esto toma importancia al pasaje que estamos leyendo. Quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. En pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: compórtate como lo que dice ser, cuida tu testimonio, vive
como cristiano. Mi amado hermano, vale la pena esforzarnos por cuidar nuestro testimonio. Vale la pena ser fieles testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Comprométete a ser un fiel testigo de Jesús. Comprométete el día de hoy a vivir en integridad. Comprométete a estar dispuesto a ir contra la corriente. Comprométete a creerle a Dios y creer en Él a partir de hoy y hasta que Él regrese o bien te llame a su presencia. Cuida, mi amado hermano, tu testimonio. Es lo más valioso que tienes. Cuida tu testimonio. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, quiero darte gracias, porque sin ser digno, tú me das el privilegio de poder compartir tu palabra, de poder atesorarla, de poder meditar en ella, de poder, Señor, leerla y profundizar y entender el valor que tiene, Señor, la manera en la que nos comportamos en nuestro diario vivir en este mundo perverso y caído. Padre, yo quiero suplicarte que pongas en el corazón de los que estamos aquí ese deseo, esa decisión de vivir conforme a tu voluntad, de ser fieles testigos de Cristo. No permitas, Dios, que estemos dando lástimas. No permitas, buen Dios, de verdad, que dejemos en vergüenza a nuestro Señor. No permitas que cuando estamos de buenas y, Señor, está fácil el asunto, estemos pregonando que somos cristianos. Pero cuando las cosas se ponen mal, cuando nos presionan, cuando nos insultan, damos testimonio de lo que realmente somos. No dejes, Dios, de verdad, que vivamos fuera de tu voluntad. Ayúdanos que tu Santo Espíritu nos dé, Señor, el valor necesario, la entereza, que en nuestro corazón haya el compromiso para ser fieles testigos de ti. Tú nos conoces a todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Tú mejor que nadie sabe de qué pie cojeamos, cuáles son nuestras debilidades, con qué demonios luchamos en el interior de nuestro corazón. Pero te pido, Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude a poder salir vencedores, entendiendo que para esto tenemos que hacer la parte que nos toca. Ayúdanos a valorar nuestro testimonio y a cuidarlo como lo más valioso que tenemos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.